Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 17, versículos 1 al 13, la transfiguración, segunda parte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Solicitamos, Señor, en este momento que la presencia de tu Espíritu esté entre nosotros, para que nuestra vida sea dispuesta al escuchar tu palabra y que podamos de esta manera entenderla y guardarla en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias por cuidarnos siempre, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando un momento especial en la historia de los discípulos. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fueron aparte a un monte alto. Mientras iban ascendiendo, los discípulos tenían conflicto en sus mentes. Habían escuchado a Jesús anunciar su muerte, pero ellos guardaban la esperanza que en algún momento Jesús iba a ser librado y sería el rey que Israel necesitaba. En ese momento Jesús se dispuso a orar, pidiendo fortaleza para enfrentar el momento de entregar su vida y orar por sus discípulos para que su fe no faltara. Los discípulos estaban cansados, casi adormecidos, cuando en ese momento fueron despertados o cuando vieron a Jesús, que su cuerpo resplandecía como el sol, y se aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías, dos grandes héroes de la fe que vinieron a fortalecer a Jesús. Moisés representa a todos aquellos fieles hijos de Dios que resucitarán y estarán con Jesús por la eternidad. Y Elías representará a todos los fieles hijos de Dios que estarán vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Sigamos el relato de Mateo capítulo 17. Los discípulos se sienten impresionados al ver a Jesús en su divinidad, en su majestad. Juan el apóstol en Apocalipsis lo describe de la misma manera. Una vez más se comprueba ante ellos que Jesús es el Dios hecho hombre, es el Dios eterno. Entonces Pedro se dirige a ellos y ante el asombro de tan grande espectáculo y quizás pensando que estos hombres de Dios iban a estar con ellos, sugiere, leamos el versículo 4, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro es el primero en hablar. Según Lucas capítulo 9, versículos 32 y 33 dice, Pedro y los que le acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Es decir, que ellos no estaban comprendiendo lo que estaba pasando. Su idea era diferente. Por su parte, Marcos capítulo 9, versículo 6 concluye, no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Realmente los discípulos no estaban entendiendo lo que realmente estaba sucediendo. Por eso sugiere que se hagan 3 enramadas. Casi no llovía en la última parte del verano y la única protección necesaria sería para resguardarse del abundante rocío de la noche y del sol de día. No hay modo de saber si Pedro pensó en las enramadas como protección contra los elementos naturales o si pensó en relación con la fiesta de los tabernáculos, la cual se avecinaba.
La expectativa de que Elías vendría como heraldo del reino mesiánico posiblemente hizo recordar a Pedro de la celebración de esa fiesta en relación con el reinado del Mesías. Quizás llegó a la conclusión de que la aparición de Moisés y Elías en ese momento, a tan poco tiempo de la fiesta de los tabernáculos, implicaba que Jesús había venido a participar en esa celebración y que sería la oportunidad de proclamar a Jesús como el Mesías y establecer el reino esperado por ellos. Elena de White comenta: los discípulos no comprenden todavía la escena, pero se regocijan de que el paciente maestro, el manso y humilde, que ha peregrinado de aquí para allá como extranjero sin ayuda, ha sido honrado por los favorecidos del cielo. Creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. Quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento. Desean permanecer allí donde la gloria de Dios se revela. Pedro exclama: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones para ti, uno, para Moisés otro y para Elías otro. Los discípulos confían en que Jesús y Elías han sido enviados para proteger a su maestro y establecer su autoridad real. Libro El deseo de todas las gentes, página 390. Qué momento especial para Jesús. Él sería, según entendían los discípulos, coronado como rey. Entonces ellos serían los primeros que ayudarían en esa labor. No estaban entendiendo la escena. Pero las palabras de Pedro son interrumpidas. Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es interesante que Mateo menciona que una nube de luz los cubrió, quizás como un recordatorio de la columna de nube del desierto, la cual estaba iluminada por la gloria de Dios. Es decir, es la manifestación de la presencia de Dios el Padre en ese lugar. Entonces se escucha la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado. 3 veces en los evangelios se afirma que Dios habló desde el cielo. Cuando el bautismo de Jesús, al final de su ministerio, cuando predicaba y vinieron unos griegos a hablar con él, y en este pasaje del monte de la transfiguración. De esta manera muestra su complacencia con la salvación del hombre. El Padre podía complacerse porque en su vida terrenal Jesús había cumplido a la perfección con su misión asignada y había presentado a los hombres un ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad del Padre. Si confiamos en nuestro Salvador, tendremos también el privilegio de hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y dice que el Padre termina diciendo: a Él oíd. Es probable que esta indicación se refiera especialmente a la instrucción que Cristo estaba dándoles acerca de sus inminentes padecimientos y de su muerte, porque antes de la gloria viene la cruz. Elena de White comenta: pero antes de la corona debe venir la cruz, y el tema de la conferencia con Jesús no es su inauguración como rey, sino su fallecimiento, que ha de acontecer en Jerusalén, llevando la debilidad de la humanidad y cargando con su tristeza y pecado. Cristo anduvo solo en medio de los hombres, mientras las tinieblas de la prueba venidera le apremiaban. Estuvo espiritualmente solo en un mundo que no le conocía. Aún sus amados discípulos, absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas ambiciosas, no habían comprendido el misterio de su misión. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en la soledad. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo, habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Libro El deseo de todas las gentes, página 391. Los discípulos, entre dormidos, quedaron profundamente impresionados.
La voz del Padre la habían oído. Una vez más se ratificaba ante ellos el mesianismo de Jesús, el Dios hecho hombre. Sigamos con Mateo capítulo 17, versículos 6 al 9. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El temor, el asombro, la magnífica revelación divina. Los discípulos quedaron postrados. Elena de White describe: mientras contemplaban la nube de gloria más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios, que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo. Permanecieron postrados con los rostros ocultos hasta que Jesús se les acercó y tocándolos disipó sus temores con su voz bien conocida: levantaos y no temáis. Aventurándose a alzar los ojos, vieron que la gloria celestial se había desvanecido y que Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban sobre el monte, solos con Jesús. Deseo de todas las gentes, página 392. Jesús y sus discípulos descendieron del monte. Quizá ya había amanecido. Esta fue una revelación especial sobre la majestad de Jesús, pero reciben un encargo especial: no le comenten a nadie este acontecimiento hasta después que haya resucitado. Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan porque solo ellos, entre los 12, estaban preparados para recibir lo que él tenía para impartirles. Si ellos hubiesen informado lo que habían visto y oído, eso tan solo hubiera provocado una inútil admiración y curiosidad, y en ese tiempo podría no haber tenido ningún buen efecto. El hecho de que debían callarse respecto a lo sucedido hasta después de la resurrección implica que entonces los otros discípulos estarían listos para entender y que su fe sería fortalecida por el relato de los 3 testigos presenciales de ese acontecimiento. Además, habiendo contemplado con sus propios ojos a 2 hombres sobre los cuales la muerte no tuvo poder, esos 3 discípulos deberían haber estado preparados para creer las palabras de Cristo acerca de su propia resurrección y para impartir fe y valor a sus compañeros en el discipulado. La Escritura registra que ellos obedecieron esta orden divina. Lucas 9:36 afirma: cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Pero algo más, también el hecho de que Jesús solo llevara consigo a estos mismos 3 discípulos al huerto del Getsemaní para que lo acompañaran en oración, debiera haber servido para que esta lección acudiera otra vez vívidamente al recuerdo de ellos. Nunca llegaron a imaginar la gran decisión que tuvo que tomar Jesús para darnos la oportunidad de la salvación, lo que significó para Él tomar nuestro lugar, morir en nuestro favor. Solo se resume en una palabra: amor. Todo lo que hizo Jesús por nosotros lo hizo porque nos amaba, nos ama y nos amará. Entonces respondamos a ese amor amándole con todas las fuerzas de nuestra vida. Como parte de la experiencia de la transfiguración mientras descendía del monte, los discípulos le abordaron con una pregunta especial. Mateo 17:10. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Evidentemente la relación entre la transfiguración y la discusión acerca de la venida de Elías era que éste había sido uno de los que habían aparecido con Cristo. Esta pregunta estaba basada en Malaquías 4:5, donde dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Los discípulos pensaban que Elías había venido ahora para anunciar al Mesías, para proteger a Jesús y para confirmar su autoridad como rey y Mesías.
Sin embargo, los discípulos se preguntaban por qué, si Jesús era el Mesías de la profecía, como ellos lo esperaban y lo creían, Elías no había aparecido antes de esta ocasión. Todavía los discípulos no entendían lo que había acabado de ocurrir, tampoco entendían lo de la muerte de Jesús. Su mente estaba afincada en las tradiciones judías y esperaban que las cosas que ellos creían eran lo que iba a ocurrir. Así que, de esta manera, la pregunta sobre Elías estaba basada en una mala interpretación. Cuando el ángel habló con Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan, explicó lo que aparece en Lucas 1:17. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel afirma que no era que Elías iba a venir en personas, sino alguien que vendría con el espíritu y el poder de Elías como precursor del Mesías. Pero la respuesta de Jesús nos habla del gran cumplimiento de esta profecía. Volvamos a Mateo capítulo 17, versículos 11 al 13. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Todavía tenían una comprensión errónea de la misión de Juan el Bautista. A pesar de que Jesús ya les había dicho claramente que en la vida y la obra de Juan el Bautista se había cumplido la profecía de la venida del Elías, Jesús les dice que la profecía es correcta, pero su interpretación no. El Elías profético restaurará todas las cosas. En el dramático episodio del Monte Carmelo, Elías había logrado hacer volver el corazón de todos los israelitas al Dios de sus padres, y al hacerlo había detenido los terribles avances de la apostasía. Del mismo modo, Juan el Bautista proclamó el bautismo del arrepentimiento del pecado y el retorno al verdadero espíritu de la adoración. Evidentemente, Juan no era Elías en persona, pero precedió al Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Juan vendría como Elías antes de la venida del Mesías para cumplir una obra de preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Pero lamentablemente, el pueblo no lo reconoció como tal. En vez de aceptar a Juan y creer en su mensaje, los dirigentes judíos lo habían despreciado y su exhortación al arrepentimiento. Herodes lo había encarcelado y aproximadamente un año más tarde lo habría ejecutado. Tan solo transcurrían unos pocos meses después de la transfiguración hasta que los dirigentes de Israel harían también lo mismo con Jesús. Lo crucificarían, moriría, pero la esperanza era que Jesús resucitaría. Apreciado amigo y hermano, una vez más se nos muestra en la Escritura la paciencia, el amor, la bondad que tenía Jesús con sus discípulos, que eran cortos de entendimiento, pero que tenían una labor muy importante. Posteriormente, Pedro confirma que esta visión de la transfiguración de Jesús fortaleció su fe después de la resurrección del Maestro. Apreciado amigo y hermano, Jesús murió por ti y por mí. Lo hizo todo porque nos ama y desea nuestra salvación. Que hoy sea la oportunidad para dedicar nuestra vida al Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.